Hola, ¿cómo están? Pues nosotros estamos muy contentos de recibirlos, de que ustedes estén viendo su programa del periódico Regeneración, el periódico de las causas justas, el periódico que nos une, el periódico que nos sirve como un canal de información para toda la gente. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa lleno de información porque próximamente ya estamos trabajando, ya pronto se va a imprimir el nuevo número del periódico Regeneración. Entonces vamos a explicar un poco cuáles son los temas que hay ahí, de qué escribimos, cuáles son la información que aparece en este nuevo número del periódico Regeneración. Así es que pues no se pierdan su programa del periódico Regeneración, y además pues también tendremos la participación de El Mayo Monero explicando muchas cosas sobre los cartones. Así es que vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos de estar aquí en su programa del periódico Regeneración. Hoy estamos contentos porque ya se está cocinando, ya está próximo a publicarse el nuevo número de nuestro periódico, del periódico de las causas justas, del periódico de la revolución de las conciencias y del periódico de Morena, de este partido movimiento. En este número hay lo que quisimos realizar o resaltar es pues esta lucha que ha dado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para defender nuestra soberanía nacional, para defender a nuestro país de las amenazas extranjeras, para defender a nuestro país del amedrentamiento, de la forma en cómo desde los Estados Unidos ha intentado pues imponer aranceles, se ha intentado establecer ciertas narrativas que están en contra pues, de nuestro propio país, de nuestra propia soberanía. Entonces, pues digamos, el tema principal del periódico es la defensa de la soberanía. Hay una imagen muy bonita donde está la bandera mexicana, una bandera muy grande, en un acto, en una ceremonia del Ejército Nacional, y bueno, pues la encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces es una portada muy bonita y seguramente les va a gustar. Después, en el editorial de este número que está pronto a salir y pronto a distribuirse, pues se tratan temas relacionados con la soberanía, pero también relacionados con la forma en cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación han comenzado a fortalecer nuestra soberanía en muchísimos aspectos. Por ejemplo, fortalecer nuestra soberanía en cuestión de soberanía alimentaria, en cuestión de soberanía energética, en cuestión de soberanía económica, en fin, en muchísimos aspectos. Y este fortalecimiento de nuestra nación y este fortalecimiento en muchísimos aspectos de nuestro país, pues es lo que nos permite ahora, ante los vaivenes económicos que se están dando a nivel mundial, pues tener una fortaleza y una estabilidad económica, y eso es algo muy importante. Y eso es algo que se logró a partir de la llegada del el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que se está fortaleciendo, que se está haciendo muchísimo más, fuerte, que se está haciendo mucho más convincente en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues es un punto importante que para defender nuestra soberanía, pues también tenemos que tener soberanías y fortalecimiento de nuestra propia nación. En la página 2 hay un tema que es muy importante, y que es, con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno de esa nación, se empezó a hablar de una gran cantidad de que se iban a hacer muchas redadas para las mexicanas y mexicanos que están en Estados Unidos fueran deportados. Entonces, esto fue un discurso que se dio desde los Estados Unidos, y el gobierno mexicano pues ha establecido ciertas políticas para recibir a nuestros paisanos, que hay que recordar
que las y los mexicanos que viven y que trabajan en los Estados Unidos son parte fundamental del desarrollo de esa nación, son parte fundamental de la forma del crecimiento, son parte fundamental de la riqueza, no solo aportan en cuestión de pago de impuestos, en cuestión de ofrecer su mano de obra, que es una mano de obra. Los mexicanos son muy trabajadores, muy leales, no se meten en problemas en Estados Unidos y pues también son mexicanas y mexicanos muy solidarios porque constantemente envían remesas a México y eso también beneficia mucho a nuestro país, beneficia a los mexicanos que habitamos en el territorio nacional. Entonces, en este texto pues, se hace una defensa de nuestros migrantes y al mismo tiempo se establece las políticas que se han llevado, que ha puesto en práctica la presidenta Claudia Sheinbaum en un programa que se llama México te abraza y donde, bueno, pues hay muchísimas acciones que se están realizando para posibles deportaciones de trabajadores migrantes en Estados Unidos que sean trasladados por las autoridades estadounidenses hacia nuestro territorio, donde se brinda transporte, donde se les otorga apoyos, donde se les otorga comidas, donde se entabla un vínculo con empresas, donde estas personas que son deportadas puedan laborar en nuestro país y donde pues, se muestra ese apoyo y ese agradecimiento que todas las y los mexicanos que vivimos en territorio nacional pues debemos de tener con las personas que por muchas condiciones, especialmente por condiciones que tienen que ver con pobreza, con marginación, pues decidieron emigrar a los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida y también para que las personas que se quedaron en México tengan mejor calidad de vida con las remesas que ellos envían en cantidades muy grandes hacia nuestro país. Entonces, pues aquí en esta tercera página del periódico se anuncian estas prácticas, estas acciones que está realizando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también se analiza pues, que el proceso de la migración es un proceso que nos ha acompañado a la humanidad prácticamente desde que se creó, desde que está la humanidad, ¿no? Desde nuestros antepasados, nuestros ancestros, ¿no? Inmigraban, iban de un lado para otro, y pues es un proceso que ha existido durante toda la historia de la humanidad y por lo tanto, pues es algo que no se puede quitar y hacerlo pues es algo en realidad criminal. Entonces, bueno, esto es lo que aparece en la página 3 de este nuevo número que pronto saldrá del periódico Regeneración. En la página 4 y 5 se ahonda en la cuestión de la soberanía, en la cuestión de cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador defendieron de una forma muy contundente nuestra soberanía ante amenazas extranjeras, ante, narrativas de amedrentamiento. Nuestra presidenta ha logrado hacer una política y ha logrado establecer una política diplomática de una forma muy inteligente. Ella menciona que siempre hay que pensar con la cabeza fría y ha logrado lo que otros mandatarios, otros presidentes, primeros ministros de otras naciones, pues no han logrado en relación con los Estados Unidos y es pues llegar a acuerdos, porque al final lo que el gobierno de Donald Trump ha querido es imponer aranceles a todos los productos mexicanos. Y la labor de convencimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum es que entre más unidas estemos las dos naciones, incluso también con Canadá, América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, entre más comercio exista entre estas tres naciones, beneficia a todos. Y una política donde se impongan aranceles, una política donde se apueste por no continuar con los acuerdos comerciales, con los acuerdos que se han venido manejando desde hace bastantes años, pues impactaría negativamente no solo a México, sino impactaría negativamente y especialmente a los Estados Unidos. Entonces, con una gran capacidad
diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado detener en 2 ocasiones la imposición de aranceles de Estados Unidos a México y se ha llegado a un muy buen acuerdo. Tan es así que el presidente Donald Trump pues, ha mencionado y ha reconocido la labor de la presidenta, que además ha explicado que en México también, porque es una de las cuestiones que se mencionaba, que México, que el gobierno de México no hacía lo suficiente para combatir al crimen organizado y al tráfico de drogas, especialmente al fentanilo hacia los Estados Unidos, pues la presidenta ha logrado explicar de una forma muy contundente que en México sí se combate el crimen organizado, que en México sí hay detenciones de personajes ligados a estas conductas antisociales y que en México también pues hay una capacidad para detener pues, el tráfico de drogas que existe, ¿no? entre grupos, ¿no? o que llevan a cabo los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, pues a partir de estas explicaciones, a partir del diálogo, a partir de llegar a acuerdos, pues se ha tenido esta detención en la imposición de los aranceles de Estados Unidos a los productos mexicanos y esto sin duda beneficiará a México, beneficiará a los Estados Unidos y por supuesto también beneficiará a Canadá. Entonces ha sido la mandataria una de las pocas personas en el mundo que ha logrado entablar un diálogo efectivo con Donald Trump y que ha logrado tener acuerdos en este sentido para el beneficio, pues no solamente de las y los mexicanos, sino también de toda la comunidad que habita en esta parte del continente americano. Y bueno, pues eso es lo que se menciona. Ahí se citan algunas frases de la presidenta Claudia Sheinbaum. También se ahonda un poco en estas soberanías que existe, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía económica, el fortalecimiento, por ejemplo, que se ha hecho de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para no depender en materia energética de otras naciones, para aquí que en México se logre no solamente extraer petróleo, sino también refinarlo, producir gasolinas, y que eso es una fortaleza tanto de nuestro país como de la economía de nuestra propia nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas 2 páginas principales, ahí hay unos viñetas, unos cartones de Ricardo Rodríguez, que es un muy buen ilustrador, muy buen cartonista, muy buen dibujante, y de Mayo Monero, que además pues él participa en este programa de su periódico Regeneración. Y bueno, tenemos en la página 6, hay 2 artículos, uno relacionado con la elección al Poder Judicial. Hay que recordar que la elección al Poder Judicial será en junio y que es muy importante que la gente participe. Va a ser la primera vez en que de forma democrática el pueblo de México elegirá a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, elegirá los cargos de los tribunales, elegirá también a un tribunal que se creó con la reforma al Poder Judicial, que es el Tribunal de Disciplina y que se va a encargar de combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, y también se elegirán pues a jueces de distrito. Entonces, esto es algo importantísimo señalarlo, importantísimo continuar hablando del tema de la reforma al Poder Judicial y de lo que esta reforma indica, que es pues, la elección de estos cargos en el Poder Judicial. Como lo mencioné, va a ser la primera vez en que el pueblo de México elija a sus autoridades judiciales y eso abonará a eliminar la corrupción que existe actualmente en el Poder Judicial y también ayudará a que ese Poder Judicial se acerque a la gente. Porque si bien es cierto el poder legislativo, pues había una relación, ¿no? Se elige al presidente, el presidente elige a las secretarias, los secretarios, también una relación muy fuerte con los representantes populares, los diputados, senadores, en fin, se conocen, ¿no? La gente vota por ellos, los conoce, sabe lo que hacen y en el caso del Poder Judicial, pues eran unas elecciones que se hacían de forma interna, donde había mucha sospecha de corrupción, donde había mucha incapacidad para ejercer o para dotar una justicia rápida, expedita, objetiva, imparcial. Y con esta elección seguramente habrá cambios radicales
Y bueno, lo que se quiere es que este Poder Judicial también sea parte del proceso de transformación que está viviendo México, que no se quede atorado, que no se quede con prácticas corruptas, sino que también cambie y que pues cada vez el Poder Judicial sirva más al pueblo y no le sirva a unos cuantos potentados que por influencia, por recursos económicos, pues hacía que la justicia en este país no fuera una justicia imparcial, no fuera expedita y que hubiera juicios y que hubiera casos que duraban años y años y años y no se resolvía. Entonces ahí en ese texto, que es un texto breve, pues abona a que la gente participe, se invita a que la gente también participe a esta elección, que es una elección fundamental e histórica en la historia de México. Y bueno, también hay otro artículo en esa página, la página 6, que tiene que ver con el Plan México. Este plan fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y es un plan muy interesante porque hay una visión muy clara de lo que se quiere en cuestión de economía en el país. Se quiere fortalecer a las empresas nacionales, se quiere también captar inversión extranjera, se quiere que nuestra nación cada vez sea más fuerte económicamente, cada vez sea más independiente económicamente y que cada vez haya menos riesgo de inestabilidad, como sucedía en años anteriores, en sexenios del PRI y del PAN, donde bueno, pues, había devaluaciones, había crisis económicas. Lo que se pretende con este Plan México pues, es fortalecer a la industria mexicana, fortalecer a los empresarios mexicanos, fortalecer también el campo mexicano y con este tipo de inversiones pues tener una economía mucho más estable, tener una economía muy fuerte y que pronto México pase a ser una de las 10 economías más importantes de todo el mundo. Es un plan muy ambicioso que ya empieza a tener éxito porque se ha anunciado en la mañanera del pueblo, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se han anunciado inversiones millonarias en dólares de parte de Home Depot, de parte de Amazon, de parte de Mercado Libre, de parte de Mave, de esta industria mexicana, esta empresa mexicana que hace electrodomésticos. Y bueno, pues eso es algo que ya está dando frutos, el Plan México, pero los frutos y los beneficios de este plan no solamente son al corto plazo, sino que son también al mediano plazo y al largo plazo. Entonces, es algo importante señalarlo, es algo que es importante explicarlo y que saber que se está haciendo en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum muchas cosas importantes en este sentido. Y bueno, después de esta, digamos, de esta página, donde se habla de estos temas del Plan México y de la reforma al Poder Judicial, también se realiza, bueno, hay un tema que también se aborda en el periódico, que es el tema de la afiliación, ¿no? El tema de la afiliación es fundamental. La afiliación que está llevando en este momento Morena, pues es un gran reto, ¿no? Se planteó que se afilien a Morena más de 10 millones de personas, más de 10 millones de personas que están dispuestos a trabajar por consolidar, ¿no?, a la Cuarta Transformación. Y hay noticias muy importantes y muy buenas que tienen que ver con que ya a pocos días de que inició el proceso de afiliación, ya más de 1 millón de personas ha decidido pues ser parte de este partido movimiento, ha decidido apoyar de forma clara, no solamente con su voto, sino también queriendo participar en nuestro movimiento. Y bueno, pues es un proceso que va a durar lo que resta del año, y entonces ahí se explica pues por qué se afilia, ¿no? No solamente está en nuestros estatutos, sino que también es una forma de ampliar nuestro movimiento y de fortalecer ese apoyo a las políticas que se han emprendido desde los gobiernos de la Cuarta Transformación. También se dan unos pequeños tips
o más bien una forma en cómo es el proceso de afiliación. Llega una persona, invita a la otra persona a afiliarse, se toman datos, se saca una fotografía y después se le entrega a la persona su credencial ya de afiliación, y donde se indica que pertenece a este partido o movimiento. Eso es algo importante y bueno, viene en este número del periódico. Y hay un último tema que creo que es, digamos, también para resaltar, y que se van narrando los logros de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay que recordar que en anteriores números del periódico Regeneración, pues siempre hacíamos hincapié a qué es lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación para beneficiar al pueblo de México. Y se hablaba pues de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, de la construcción del aeropuerto de Tulum, de la construcción de una nueva refinería en México, de la compra de otra refinería en Estados Unidos, que ya pertenece a Petróleos Mexicanos, y de los programas sociales que se implantaron durante la administración del expresidente López Obrador, como es el programa de pensiones a los adultos mayores, de becas a estudiantes. Y bueno, pues en este texto de logros que tiene la administración de Claudia Sheinbaum, pues se habla no solamente de que se mantuvieron los programas sociales que implantó, que se establecieron en la administración del presidente López Obrador, el expresidente López Obrador, sino que también se habla ya de nuevos programas sociales, ¿no? Por ejemplo, se amplía a más mujeres de menor edad la pensión a adultos mayores, hay becas para estudiantes de educación básica, primarias, que eso también es importantísimo, es una inversión que se está haciendo en la niñez y en los adolescentes de nuestro país. También se menciona, porque hay que recordar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda en un futuro será recordada como la administración que fortaleció la comunicación en México a partir de los trenes. Ya tenemos el Tren Maya, que es un tren que va por el sureste mexicano, es una inversión que se hizo muy fuerte y además es una inversión que ha tenido un gran éxito. Mucha gente va a visitar el sureste mexicano y mucha gente quiere subirse al Tren Maya. También se hizo el tren interoceánico, que además de servir como transporte para la gente en esta parte del país, también sirve de carga y también sirve para establecer polos de desarrollo, ¿no? Pero en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se están planeando y se van a empezar ya a construir, ya hay proyectos, ya hay licitaciones, ya está todo listo para que se comiencen a construir vías de trenes que vayan de la Ciudad de México a la Ciudad de Pachuca, al AIFA, que ya pronto va a estar concluido el tren del AIFA a la Ciudad de México, que vaya a la Ciudad de Querétaro, un tren que es muy necesario por tanta carga que hay de la Ciudad de México a Querétaro. Bueno, pues con este tren se van a hacer muy buenas, una ruta muy importante, y además hay muchísimas personas que van de Ciudad de México a Querétaro y que van a poder transportarse de una forma rápida, segura, en el tren, y estos trenes van a ir hacia el occidente del país y el norte del país, ¿no? Entonces, México en 12 años, es decir, desde 2018 hasta el 2030, pero además, porque la Cuarta Transformación seguramente va a seguir en este país, pues en pocos años, prácticamente una década, México va a pasar de un país donde los trenes habían sido abandonados y desmantelados a ser un país lleno de trenes y de comunicaciones vía este transporte, ¿no? Entonces, pues ahí en estos logros pues se menciona esa parte, y bueno, muchas otras cuestiones que ha hecho la presidenta en su administración, reformas que se han establecido, sanear, por ejemplo, de una forma también profunda al Infonavit, en fin, muchos de los logros que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha obtenido, y que además eso sirve mucho para que si alguna vez ustedes escuchan una mentira en los medios de comunicación o les llega un mensaje en WhatsApp o en
Telegram o en Facebook, donde se digan mentiras, pues ustedes tengan claro, no, eso es una mentira, aquí están los datos. Y donde si hay una campaña para decir que no se ha hecho nada en esta administración, que el dinero se está tirando a la basura, que no hay una política correcta en cuanto a los transportes, pues eso ustedes lo van a poner, contrastar con lo que viene en el periódico Regeneración, que es información, que son datos, y que pues ayudan a que estemos mucho más conscientes, ayudan a que tengamos más información y nos ayudan a que todas y todos combatamos las campañas de guerra sucia, las campañas de mentira que la derecha y sus voceros en muchísimos medios de comunicación emprenden a diario. Entonces, bueno, pues estos a grandes rasgos los temas que hay en el periódico Regeneración, que va pronto a publicarse y que pronto se va a distribuir en todo el país. Recuerden que este es nuestro periódico, que es un periódico que sirve, que nos consolida, que nos une, que es nuestro canal de información. Y pues si les llega el anterior número, el nuevo número, recuerden que pues lo leen, lo revisan y después traten de pasarlo al mayor número de personas. Entre que el periódico llegue al mayor número de personas es un objetivo, porque eso nos fortalece como movimiento, nos fortalece como este proceso que estamos viviendo, que es la transformación política, la transformación moral, la transformación cultural, social de nuestra nación. Y bueno, pues estos serían los temas que hablaríamos hoy en su programa del periódico Regeneración. Ahora vamos con la sección del Mayo Monero, donde él pues analiza, él escoge, selecciona los cartones que les parecen más satíricos, los cartones que les parecen que describe mejor la situación que estamos viviendo en México, que describe pues las críticas a la gente de derecha, en fin. Entonces vamos con el Mayo para que nos cuente qué es lo que vio en estos días en los cartones que aparecen en la prensa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la sección de cartones del periódico Regeneración. El primer cartón que presentamos es del maestro Fisgón, quien dibuja a Donald Trump siendo embestido por el toro de Wall Street. Y es que a raíz de la insistencia de agregar aranceles y romper acuerdos de libre comercio, los mercados reaccionaron con pérdidas. Inclusive, expertos en economía predicen una probable recesión en Estados Unidos a causa de sus políticas económicas bélicas. Por otro lado, hay que reconocer el gran trabajo que ha realizado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, a pesar de los amagues y amenazas del empresario naranja, su clara visión de defender nuestra soberanía, el manejo responsable de la economía, la proyección del Plan México y el apoyo del pueblo demostrado en una aprobación en las mediciones de un 85% y del lleno total del Zócalo capitalino han evitado una crisis económica en México. El segundo cartón es del Monero Hernández, quien nos muestra a Elon Musk haciendo una señal con su mano hacia el suelo. Hay que recordar que en la toma de posesión de Donald Trump, el empresario dueño de Tesla realizó un saludo nazi al finalizar su discurso, demostrando su talante fascista. Musk, al formar parte del gabinete del gobierno de Trump, ha causado animadversión en su propia empresa Tesla, que ha tenido pérdidas millonarias a causa de las medidas arancelarias de Estados Unidos para varias industrias. Por eso ahora el saludo nazi de Elon Musk va a la baja. Y el tercer cartón es de Waldo, quien nos presenta a la presidenta Claudia Sheinbaum en primer plano, quien dice, siempre lo dijimos, serenidad y paciencia. Y a Xóchitl Gálvez al fondo vociferando, siempre lo dije, es fría y no tiene corazón. Y es que en las más terribles ficciones e historias de terror tal vez podríamos imaginar cómo sería la excandidata del PRIAN si hoy fuera presidenta de México y tuviera que enfrentar a Donald Trump. Seguro nuestro país estaría en vías de ser entregado totalmente al Imperio del Norte, sin contar con la ausencia de toda dignidad que caracteriza a la derecha. Todo lo contrario a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum,
quien ha demostrado mucha dignidad, serenidad y paciencia ante los embates de Trump, lo cual no solo el mismo mandatario naranja lo reconoce, sino todo el mundo. Y así hemos llegado al final de nuestra sección de los cartones en el periódico Regeneración. Sigamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación y recuerden, sin formación no hay transformación. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en su programa del periódico Regeneración. Recuerden que es cada 15 días y que pues aquí tenemos una cita. También queremos aprovechar este espacio para mandarle un saludo muy afectuoso y muy solidario a nuestra compañera Dani, que pues el próximo capítulo aquí del periódico Regeneración va a estar, pero desde acá le mandamos un muy fuerte abrazo y un saludo muy solidario. Nos vemos en la próxima emisión de su programa del periódico Regeneración aquí en la 4TV. Recuerden suscribirse al canal de la 4TV, recuerden darle me gusta, compartir todo lo que produce aquí la 4TV y bueno, pues nos veremos aquí muy pronto.